Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Vázquez Ceballos, soy estudiante de la licenciatura de Negocios Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, actualmente en el cuarto semestre y con la materia de Derecho de la Propiedad Intelectual. En este video hablaremos acerca de los derechos conexos y de todos sus derivados, además del marco legal que ellos contienen. Para comenzar hablaremos de los derechos conexos, que son los que abarcan los derechos morales y los derechos patrimoniales, así como también el derecho de autorizar o prohibir la distribución de la obra y la comunicación al público que ésta va a tener. Además, otorga una protección definida de tiempo a estas obras. En el marco legal tenemos a la Convención Internacional sobre los Derechos de los Artistas, Intérpretes, Ejecutantes, de los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, o también conocida como la Convención de Roma de 1961. Esta convención asegura la protección para las emisiones y reproducciones para los artistas, intérpretes, ejecutantes o los productores de las obras o las emisiones que se hagan de los organismos de radiodifusión. También tenemos el Tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonograma de 1996, el cual hace un recuento más estricto de los derechos morales y patrimoniales y también abarca unas limitaciones y excepciones que pueden tener estas obras. También los ADPIC son muy importantes, ya que hacen una protección mucho más amplia de los derechos de propiedad intelectual y que por supuesto aquí se encuentran los derechos conexos. El marco legal antes mencionado tiene un origen muy antiguo. Sin embargo, lo que más revolucionó esto fue el surgimiento de la imprenta, pues hizo mucho más fácil la reproducción de las obras que se estaban haciendo y se tenían que hacer a mano. Entonces, con la imprenta se pudo reproducir más fácilmente todas estas obras. Posteriormente, con esto surgieron las bibliotecas, también surgió el Estatuto de la Reina Ana, una ley muy importante de la época del siglo XVIII para los derechos de autor, los derechos conexos, y con el paso del tiempo se llegó a la formación de la ONU, del GATT, luego la OMC, la OMPI y varios organismos internacionales. Entre los derechos conexos tenemos a los derechos de los intérpretes ejecutantes, que se refiere a los actores, cantantes, músicos, bailarines y otras personas que interpretan o ejecutan obras literarias o artísticas. Ellos tienen el derecho de la distribución para poder autorizar la puesta a disposición al público del original y de las copias que se hagan de la obra, ya sea por venta o por alguna otra transferencia de propiedad. También tenemos el derecho de alquiler, que tiene tres tipos, que son los programas de ordenador, también las obras cinematográficas y las obras incorporadas en fonogramas. También tenemos el derecho de comunicación al público para poder autorizar que se haga esta comunicación a ellos de toda la obra, ya sea por medios inalámbricos o alámbricos. El derecho de la radiodifusión. También tenemos a los editores, los cuales son aquellos que pueden modificar la obra y poderla sacar a luz también. Tienen el derecho de tener una igualdad de condiciones para poder realizar la siguiente edición. También tienen el derecho de poder establecer un precio para su venta, siempre y cuando en el contrato que se haya hecho con el autor no está establecido un precio fijo en alguna cláusula. En el caso de los editores de libros,
tienen el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, total o parcial, o la explotación que se hace con ellas. También la importación de sus copias sin autorización, la publicación del original, y tiene un derecho de exclusividad sobre las características tipográficas de su obra. La protección para los editores de libros es de 50 años contados a partir de la primera edición del libro del que se trate. También tenemos a los derechos de los productores de fonogramas, los cuales me parecen muy interesantes, ya que antes no se podía poder tener una obra en cualquier lugar y en el tiempo que quisieras, sino que tenías que estar ahí en el tiempo y en el lugar que se iba a presentar esa obra. Gracias a la creación del fonograma en 1888, esto se hizo posible, y posteriormente en los 60 y en los 70 surge el disco de vinilo y también los cassettes, los cuales ya podían pasar el contenido del uno al otro, lo cual hizo sumamente fácil la reproducción de estas obras musicales. Los productores de fonogramas son las personas físicas o morales que fijan por primera vez una ejecución de sonidos o una representación digital de los mismos. Es responsable de editar, de reproducir y de publicar esos fonogramas. Tienen el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa, indirecta, total o parcial. También la importación de sus copias, la importación pública del original, la adaptación a otras ejecuciones de fonogramas, y tiene el derecho a percibir una remuneración según su fonograma. También se incluyen los derechos de los productores de videogramas, los cuales son aquellas personas físicas o morales que fijan por primera vez imágenes asociadas, puede ser con o sin sonido incorporado, pero que den una sensación de movimiento o una representación digital de imágenes, ya sea que crean o no una obra audiovisual. Tienen el derecho de autorizar o prohibir su comunicación pública, así como de su reproducción. Los productores de videograma tienen el derecho a una protección de 50 años a partir de su primera ejecución como un videograma. Por último tenemos a los derechos de los organismos de radiodifusión, que son aquellas entidades que tienen una concesión o permiso, los cuales le dan el poder de emitir señales sonoras, visuales o ambas, que sean susceptibles de percepción por parte de una pluralidad de sujetos receptores. Los organismos de radiodifusión tienen el derecho de autorizar o prohibir la reproducción de sus emociones, la fijación de sus emisiones, la comunicación al público, su distribución, así como también su retransmisión, su transmisión diferida o su transmisión emitida por cable o cualquier otra forma de comunicación al público, así como también tienen una protección de 50 años a partir de su primera emisión o transmisión original de ese organismo. Como nos podemos dar cuenta, hay similitudes y diferencias entre cada uno de los derechos que tiene cada una de estas personas físicas o algunas morales. Entre ellos está el derecho de autorizar o prohibir su distribución y comunicación al público que va a tener esta obra, y la protección que tienen de 50 años para los editores de libros, para los productores de videograma y los organismos de radiodifusión. Todo lo anterior se ha conseguido gracias al establecimiento de tratados, de convenios y leyes
nacionales que con el paso del tiempo se han ido evolucionando y haciendo reformas para poder ampliar la protección que merecen todas estas personas. Los derechos de autor tienen un impacto mundial, por lo cual es sumamente importante conocer las leyes que lo rigen.